Gracias, Josefina. Bueno, disculpen sobre todo el auditorio, yo sé que mis colegas ya sabían que, bueno, que no podía llegar a buena hora, pero de todas maneras, gracias por el recibimiento. Bueno, el tema que yo tengo que desarrollar es concretamente lo que serían los lo que significa el arbitraje internacional en el Tratado de Libre Comercio, que por ser tan complejo, generalmente se evita analizarlo, es decir, porque requiere un gran conocimiento no solo de tipo de derecho internacional, sino también efectivamente de comercio y de inversión. Lo que resulta muy interesante es que en el caso del TELCAN, el TELCAN abrió brecha sobre un tema que tenía décadas, tanto empresas como gobiernos que estaban tratando de introducir en los acuerdos, que era el tratar de sacar el arbitraje de lo que serían los espacios nacionales, que era digamos la costumbre y sigue siendo un elemento central cuando hay un problema entre una empresa y un gobierno. El derecho indica que se tiene que dirimir en cortes nacionales, pero las empresas durante muchísimo tiempo consideraron que muchas veces este tipo de litigios a nivel nacional no los favorecían al nivel que ellos estaban realmente esperando. Entonces hubo digamos, cabildeo, pero es un cabildeo que casi dura 30 años, en el cual, es decir, la idea era sacar ese tipo de disputas, de controversias, básicamente las de inversión, no las de comercio. Las de comercio se resuelven en otros arbitrajes, y entonces la idea era llevarlo a otra parte donde, entre comillas, es decir, existiría mayor neutralidad. El punto es que en el caso de América Latina tenemos, digamos, una larga tradición a nivel de la importancia que tiene el arbitraje respecto a la inversión, bueno, durante muchísimo tiempo lo que había estado marcando la línea había sido tanto, es decir, la perspectiva, por ejemplo, de la doctrina Estrada y de la doctrina Calvo, que concretamente lo que decía es: hay que arreglar los asuntos en casa. Y justamente, es decir, el TELCAN rompe de tajo con esta larga tradición, concretamente no solo de México, sino de América Latina, y se pone de lado, es decir, todo lo que sería la jurisprudencia dictada tanto por, digamos, el enfoque Calvo como el enfoque Estrada, y inmediatamente se piensa en buscar, y no se habla, es muy importante, es decir, el tratado más francamente uno lo revisa, es decir, las cosas no son solo una cuestión semántica, hay todo un mar de fondo, toda una historia atrás de cada capítulo y de cada artículo digamos, de ese tratado. Entonces la idea era, bueno, saquemos esto del ámbito, digamos, nacional. Y por otra parte, lo que era muy importante es que si ustedes revisan, por ejemplo, digamos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el de 94, está muy claro, es decir, que se pone mecanismos de solución de controversias. Y eso no es una cuestión ni de sintaxis ni siquiera semántica, es decir, tiene toda una carga política y filosofía atrás de eso. Es decir, hay una razón por la cual, es decir,
aunque sabemos perfectamente que se trata de un arbitraje, es decir, tuvieron un buen cuidado de meter mecanismo, porque dejaba mucho más amplio el espectro, es decir, de discusión entre empresas y gobierno sobre un tema muy álgido, que era el de inversión. Entonces, en el TELCAN, me imagino que mis compañeros y compañeras ya hablaron de eso. Hay por lo menos 2 mecanismos de solución de controversias. Uno, el que ahorita está, digamos, en la cancha de manera más clara, que es el correspondiente a capítulo 19, que es muy específico sobre asuntos de carácter más que todo comercial. Y el otro mecanismo, que es lo que nosotros llamamos coloquialmente capítulo 11, que es el mecanismo solo para inversión. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Uno, es decir, que ese mecanismo de solución de controversias no dio lugar a la creación de una instancia institucional específica de TELCAN. Es decir, lo normal hubiera sido que algo tan claro como era eso, que era un asunto de América del Norte, que se creara una institución. No, lo que se hizo fue pedirle al Banco Mundial que los acogiera, es decir, dentro de algo que ya existía, es decir, que tenía muchísimo tiempo de existir, que era el Centro Internacional de Solución de Controversias, lo que llamamos el CIADI o el ICSID. Bueno, entonces, punto 1, ¿qué sucede con eso? Bueno, nos sacaron de la discusión local, nacional, que era muy importante, y nos metieron en algo que existía, que es una estructura dentro del Banco Mundial. Entonces, no es cualquier cosa, es dentro del Banco Mundial, y eso obviamente también tiene un montón de implicaciones de todo tipo. Ahora, segundo aspecto, lo interesante es que hasta 1994 eso ya existía, obviamente no para nosotros, pero nunca habían logrado hacer lo que se llama un mecanismo de carácter vinculatorio. Es decir, que realmente cuando tú firmas un acuerdo, es decir, esto ya es vinculatorio y tienes que asumir las consecuencias de ese tipo de arbitraje. Tercero, el punto fue que tenía uno que, digamos, que el país perdía, el gobierno, o perdía la empresa, siempre había que pagar en una moneda de los 3 países en este caso, o sea, el dólar americano. Bueno, entonces había muchas cosas que como que brincaban, y lo impresionante del caso es que en realidad, como en toda negociación de estas características, se da algo a cambio de otra cosa. Y lo que sucedió fue que concretamente en el caso mexicano, es decir, a ellos lo que les interesaba era, paradójicamente, sacar de la negociación petróleo y en gran medida también electricidad, todo lo que fuese energía, es decir, cuidar el capítulo de energía, porque en ese momento política y económicamente a México no le convenía, es decir, eso, y soltar cualquier tipo de negociación que fuera un poco más favorable respecto al asunto, digamos, del arbitraje a nivel de inversión. Es más, en conversaciones que nosotros tuvimos después, muy claras, muy amplias, con los negociadores y con el propio gobierno mexicano de ese momento, es decir, ellos a ciencia cierta no se dan cuenta de la implicación que iba a tener, es decir, el aceptar un capítulo 11 con un arbitraje ubicado en Banco Mundial y con todo lo que acabo de mencionar. Pero había otra cosa que es como lo que se dice la letra pequeñita de un contrato. Es decir, había una pequeña cláusula que se refiere a expropiación,
Y se decía que en caso de que hubiera, es decir, una acción de expropiación de un gobierno respecto a una empresa o a varias empresas, es decir, definitivamente se tenía que ir a discutir esto en el arbitraje internacional en Washington. Sí, pero si uno revisa, es decir, la historia económica de la mayoría de los países de América Latina, pues resulta que ya nosotros ya no recurríamos, porque estamos hablando de América del Norte, no de América Latina, ya nosotros no recurríamos a las expropiaciones. Es decir, expropiaciones importantes fueron obviamente la de 1938. Echen cuentas, entre 38 y 1994. Es decir, teníamos un historial de otra actitud, de otra tendencia para solucionar la problemática entre empresas y gobiernos. Pero lo que pasa es que pusieron en el documento original, es decir, una palabra, tantamount, que quiere decir equivalente a, y ahí sí, bueno, fue para nosotros realmente terrible, porque imagínense si a ti te dicen, bueno, esta expropiación es esto que estás haciendo es equivalente a una expropiación. Nadie se estaba quedando ni con pozos petroleros, ni con centrales eléctricas, ni nada, pero el punto es que ese pedacito, esa frasecita, bueno, nos ha llevado a 23 años en que las empresas nos han estado demandando y con toda la de la ley desde el punto de vista del TELCAN y llevándonos al tribunal en Washington. Pero, es decir, no es solo las empresas contra México, eso sería muy sesgado como análisis. No, son las empresas también de Canadá contra Estados Unidos o las de Estados Unidos contra Canadá, en fin, una mezcla completa. Y en un trabajo que estuvimos haciendo parte del año pasado con Josefina Morales, que hicimos un recuento de todas las demandas y metimos fechas y montos, etcétera. Algo que fue súper interesante es que efectivamente al principio tanto Estados Unidos como Canadá utilizaban mucho el mecanismo, el capítulo 11, para demandar al gobierno mexicano, pero prácticamente en los últimos 6 años, que es bastante tiempo, casi ya no ha habido ningún tipo de demandas contra el gobierno mexicano y la cosa se volvió bilateral entre Estados Unidos y Canadá. Bueno, entonces, eso para ponerlos pero así muy velozmente en antecedentes de lo que está sucediendo ahora. Es decir, tenemos un capítulo 11 que además fue muy interesante que, bueno, ha habido tantas declaraciones desde el momento en que dijeron renegociamos TELCAN, pero nadie abría la boca de capítulo 11. Como que, bueno, yo decía, ¿qué está sucediendo? Era obvio, es decir, que las empresas se sentían muy a gusto con digamos, con su situación, con la protección, con el cheque en blanco que significaba el capítulo 11. ¿Y qué sucedió? Que la estrategia fue primero pegar muy duro, por ejemplo, a la parte comercial, lo que escuché de Oscar, es decir, respecto a por ejemplo, a la parte automotriz, pero, es decir, capítulo 11, que finalmente, a ver, si con la cantidad de empresas que hay en este país, de Canadá y de Estados Unidos, pues ellos necesitaban estar súper protegidos, pero además, por ejemplo, bueno, si uno cuenta la cantidad de mineras canadienses que existen operando en este país, es decir, ahí como que había algo sumamente extraño. Bueno, cada negociación que se hizo después de 94, de todos los acuerdos que han existido, todos fueron aprendiendo uno del anterior y del anterior, y todos fueron metiéndole más, es decir, fueron mejorando la perspectiva. Y en el caso digamos, de lo que sería un capítulo de inversión, fueron haciendo modificaciones bastante interesantes. Yo creo que la más impresionante fue justamente por ejemplo, la relacionada con todo el acuerdo con los países asiáticos, porque había un capítulo sobre inversión muy fuerte. Bueno,
paradójicamente, solamente hasta hace 15 días más o menos, bueno, empezaron a hablar del asunto y entonces los indicios, por las cosas que estaban diciendo, de pronto, bueno, dije, no, es que lo que están tratando es de jalarse, es decir, la visión de que se hizo en esa negociación, que finalmente Trump fue el que la tumbó, y entonces, es decir, lo están tratando de meter en esta nueva negociación. Eso es un punto muy interesante, es algo que no debemos de perder de vista, es decir, que están pescando información, porque, a ver, casi son los mismos negociadores, entonces son gente muy calada, y entonces por lo tanto dijeron, si ya gastamos un montón de tiempo y recursos, etcétera, todo, en esa negociación, ¿por qué no jalamos? Y eso va a ser bastante, digamos, bastante interesante. Bueno, pero a principios de la semana, creo que fue, no sé si fue el lunes o la semana pasada, no me acuerdo bien, pero el hecho es de que de pronto, bueno, sacaron una carta de la mesa y fue que de pronto Canadá, que está el pobre ahí viendo cómo sale adelante por el asunto del capítulo 19, es decir, porque Canadá quiere que siga capítulo 19, porque lo protege, es una instancia también de discusión. Entonces, por ejemplo, Canadá de pronto dijo, oigan, tenemos que hacer en la negociación por lo menos 3 cambios muy importantes. 2 que parece que que digamos que no tienen mucha relación con este tema, y es decir, que meten la perspectiva de género y que meten las cuestiones de tipo ambiental, pero aclaran los canadienses, no es vinculatorio, o sea, si no cumples no te castigo. Bueno, entonces, pero ahí está. Entonces, eso les da buena conciencia frente a muchísima gente de la sociedad civil que pedía eso, pero de pronto estábamos distraídos con el asunto de género, y de pronto salen y tienen una propuesta completamente diferente sobre capítulo 19, y entonces, no, capítulo 11, perdón, que está también muy arraigada en lo que sería, es decir, toda la vieja negociación en el caso del acuerdo transpacífico. Bueno, entonces de pronto como que te mueven la cosa. Ahora, hemos estado pidiendo información sobre eso, y la respuesta ha sido que los 3 países firmaron un acuerdo de confidencialidad y que por lo tanto hay muchas cosas que no podemos saber. Es muy notable, en gran medida, la ausencia en esta negociación de una fuerza de presión más fuerte de parte de la sociedad civil. En el caso de 94 hubo mucha presión social, hubo mucha organización que hizo que se abriera el juego, que supiéramos por dónde andaba la cosa. En este caso, ellos se curan en salud y lo que hacen es que meten, es decir, este acuerdo de confidencialidad. Yo recibí hace unos días un documento directamente del gobierno de Canadá y de Estados Unidos diciendo no podemos dar más información sobre eso. Sí, bueno, está bien, pero hay algo interesante. Para concluir, hay de los 3 países, hay uno que dice, quitemos, de pronto, es sorprendente que es Estados Unidos, que dice, quitemos este arbitraje. Hay que preguntarse por qué. Con la cantidad de empresas que existen, tanto en Canadá como en México, ¿por qué de pronto el gobierno de los Estados Unidos quiere volver a lo que sería el antes del TELCAN? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Por el otro lado, es decir, Canadá está presentando, es bastante impresionante, bueno, interesante y impresionante también, que está presentando una posición sobre capítulo 11 que se parece mucho a la propuesta que originalmente hizo Ecuador hace 2 años de crear un mecanismo de arbitraje ad hoc, es decir, solo para América del Norte. Es decir, porque en el actual, en el CIADI de Washington, igual te llegan demandas de Pakistán, que de la India, de donde sea.
Entonces, y eso hace que a todos los metan en la misma perspectiva. No hay, digamos, un arbitraje específico de carácter regional, sectorial. Digo, no puedes igual arbitrar empresas ligadas a recursos naturales que, por ejemplo, agroindustrias, etcétera. Es bastante sofisticado el punto. Y de pronto dicen, no, lo que tenemos que hacer es buscar un mecanismo que sea de América del Norte. Y México no dice nada. No dice nada respecto a Estados Unidos, lo que dice Estados Unidos no dice nada respecto a lo que está diciendo Canadá, pero ahí está y es la negociación. El punto es que si uno hila un poquito más fino, todos los otros sectores están relacionados con Capítulo 11. Es decir, porque todos los sectores funcionan con empresas. Entonces, una empresa forestal o una empresa maquiladora, no importa qué sector económico, tarde o temprano puede llegar a utilizar ese mecanismo. Y es un mecanismo tremendo porque se paga una cantidad enorme de dinero a los árbitros, no hay jueces, porque no es un arbitraje según ellos. Entonces se paga una enorme cantidad de dinero diario, más por ejemplo, si en caso de que el gobierno, por ejemplo, mexicano pierde, tiene que pagar todos los gastos de quien lo demanda, lo cual es oneroso. Y desde luego, es decir, hay que ver nada más la lista, lo que significó, por ejemplo, el primer caso de NAFTA fue Metalclad, que fue una empresa estadounidense de residuos tóxicos contra el gobierno mexicano. Cuando uno piensa que esa demanda costó a México 17.5 millones de dólares, es muchísimo, pero no es nada, porque ahora, es decir, estamos teniendo demandas de 300, de 150 millones de dólares. Y ese dinero, ¿de dónde sale? Porque el gobierno mexicano siempre ha sido muy celoso de ser cumplidor. Es decir, ellos cumplen. Mientras los otros no pagan, ellos sí pagan. Y entonces se vuelve realmente muy interesante. Bueno, esto es así muy velozmente porque comprendo que tienen que estar ya muy cansados. Lo que está sucediendo solo sobre Capítulo 11 y sobre inversión, en eso. La conclusión es que cuando por fin se conozca lo que se ha negociado en este nuevo Telcán, lo que va a suceder es que va a haber un efecto dominó, porque todos los otros acuerdos van a tener que ajustarse a esto. Es decir, como sucedió justamente en NAFTA, dio línea. Bueno, pues ahora otra vez parece que va a dar línea y entonces se va a alterar totalmente, es decir, el equilibrio de fuerzas, digamos, no solo en América Latina, en el mundo. Y algo que es muy importante es decir, que la Unión Europea, por ejemplo, el acuerdo de la Unión Europea que se estuvo negociando con Estados Unidos está jugando un papel muy importante en esta nueva negociación. Bueno, mil gracias.